Hola, mi nombre es Gabriela y bienvenidos a Sharing Time TV. El pecado quita la autoridad de la iglesia. Hay un versículo en la Biblia que está en Mateo, que creo que refleja mucho lo que acaba de decir mi abuelo. Y está en el capítulo 7 del versículo 22 al 23, que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa persona estaba viviendo una vida de pecado. Sí, predicaba la palabra, sí, hablaba del evangelio, sí, hacía tantas cosas en el nombre de Jesús, pero su vida era una vida de pecado. Y en 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tenemos promesas para nuestra vida, en cualquier área, para nuestra familia, ¿por qué seguimos viviendo una vida de pecado? ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué no confiamos en que Él lo hará? Y nos limpiamos, como dice aquí, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tenemos tales promesas, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué seguimos viviendo igual? Un encuentro personal con Jesús cambia todo. Así sucedió con Saulo, Pablo. Y de camino a Damasco se le aparece Jesús. Y le dice: ¿y usted quién es? Y Jesús le dice: soy Jesús, al que tú buscas. Después de un encuentro sobrenatural con Dios, uno nunca vuelve a ser igual. Uno cambia completamente. Uno descubre algo nuevo, algo tan maravilloso, algo tan especial. Otra vez, si te sigues preguntando por qué todo esto, esta es otra de las razones por la que está sucediendo lo que está sucediendo en el mundo, ahora, en esta pandemia, porque el Señor nos está pidiendo que no solo nos quedemos en nuestras casas y esperemos la promesa del Padre, pero como tenemos la promesa del Padre, como tenemos tales promesas, es momento de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, para ser perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. Es que la iglesia debe combatir el poder y dominio que el diablo tiene sobre la humanidad. Los únicos que podemos hacerle frente a iglesia, sin jactancia, pero es real, el único que le puede hacer frente al diablo es usted y soy yo. Porque Dios a nadie más le delega autoridad, sino a usted y a mí. Recientemente escuché una charla del Dr. Derek Prince y él dio un pasaje que mi abuelo también da en su charla, que está en Mateo 16:18, que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Creo que este pasaje no lo sabemos todos. La verdad, yo desde que soy muy niña me sé el Salmo 23, Génesis 1:1, Juan 3:16, muchos versículos uno se los sabe. Pero cuando el Dr. de Prince da este versículo, da este pasaje y empieza a explicar sobre él, él dice: muchas personas creen que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia. ¿Cómo Pedro puede ser la roca sobre la cual la iglesia es fundamentada? Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero aquí se está hablando sobre la roca. Y la roca es Jesús. Es la única persona que tiene los fundamentos, que tiene las bases y que nos da esas bases correctas para que nosotros podamos ser edificados. Está hablando hoy sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre lo que yo voy a hacer, sobre lo que estoy haciendo antes, durante y después de la cruz. Es en donde cada persona, cada creyente, cada uno de los hijos de mi Padre va a ser edificado. Nosotros tenemos la autoridad, porque tenemos la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Tenemos la Escritura como nuestra mayor arma, nuestra mayor defensa, la sangre de Jesús. El enemigo no puede tener nada contra nosotros. A mí, la verdad, al inicio de todo esto, venían muchos pensamientos que decían:
pero usted cómo se le ocurre cumplir todo lo que el Señor le ha dado. Se supone que tiene esta promesa de que usted iba a estar en este lugar, que esta profeta le dio esta palabra, que todo esto sucedió, que el Señor le habló de esta manera. Pero ¿cómo cree usted, Gabriela, poder cumplir todo eso? Yo no veo opción. Le toca quedarse aquí, ya no puede ir a tal lado, ya no puede hacer esto. Todo lo que el Señor le prometió ya no se puede hacer. Esos eran los pensamientos míos al inicio de esta pandemia. Pero cuando dije, no, escrito está, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Yo creo a la palabra profética de Dios. Yo creo a las palabras y las promesas que el Señor me dio. Yo creo que aquel que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Y empecé a declarar la palabra. Tú y yo podemos hacerle frente al diablo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Jesús en nuestra boca. Tenemos la palabra escrita en nuestros corazones. Tenemos la sangre de Jesús. Y por eso, cuando estamos fundamentados sobre la roca, sobre Jesús, somos edificados. Somos fundamentados en la palabra de Dios. Y las puertas del Hades, Satanás y sus demonios no pueden hacer nada contra nosotros si estamos con Jesús. Las puertas del infierno, Satanás y sus ángeles no pueden resistir la presencia de una iglesia que ha sido lavada por la sangre preciosa del Cordero. Después de que hemos sido limpiados, santificados y estamos siendo edificados, somos limpiados, purificados pero refinados con la sangre preciosa del Cordero, con la sangre de Jesús. Y primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y cuando hemos sido limpiados, lavados con la sangre de Jesús, cuando hemos sido, como dije, refinados con la sangre de Jesús, el enemigo no se puede resistir a nosotros. La verdad, con cada cosa que el Señor me habla a través de su palabra, me confirma más este mensaje. Me confirma más de que somos la iglesia poderosa de Jesucristo, que Cristo no murió por paredes, sino que Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que Él quiere hacer y nos quiere hacer ver. Pero tenemos que entender que el pecado quita la autoridad de la iglesia. Y el pecado es lo que nos impide ver el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras familias. Lo que nos impide ver a Jesús trabajar. Lo que nos impide llegar al Padre. Cuando somos limpiados, santificados, pulidos con la sangre de Jesús, el pecado ha sido removido y ahora tenemos la autoridad porque hemos sido limpiados de nuestro pecado. Tenemos la autoridad y hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero y el enemigo ya nada tiene contra nosotros. Y recuerda, si tienes pensamientos incorrectos, si el enemigo viene a atacarte, le dices no, escrito está, y empiezas a declarar las promesas que el Señor te dio. Porque más poderoso, más fuerte, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bueno, y hemos llegado al final de este mensaje dado por mi abuela hace 18 años. Somos la iglesia poderosa de Jesucristo. Espero que haya sido bendición para tu vida, así como muchas veces, y lo sigue siendo todavía para la mía. Cree en las promesas del Señor, por más de que no veas cómo se van a cumplir. Pero créelas, porque es momento de levantarnos como la iglesia poderosa de Jesucristo. Pero no te puedes perder las demás cosas que van a venir en este canal de Sharing Time TV. Así que te veo en el siguiente video.